¿Sabías que lo que comes por la mañana puede tener un impacto espiritual en tu vida? En la Biblia la comida no es solo nutrición física, sino también una herramienta divina de protección. En Ezequiel 47:12 leemos: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Su fruto servirá de alimento y su hoja de medicina. Esta escritura nos revela que ciertos frutos no solo nutren el cuerpo, sino que también tienen un propósito sagrado. Hoy exploraremos 3 frutas mencionadas en la palabra que, consumidas correctamente en el desayuno, actúan como barrera espiritual frente a ataques de brujería y opresión espiritual. Te mostraremos cómo estas frutas, elegidas por Dios, fortalecen tu alma y te cubren con su favor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cada mañana? Desde el principio de los tiempos, las primeras horas del día han tenido un significado espiritual profundo. No es casualidad que en la Biblia muchas de las revelaciones más importantes ocurrieran al amanecer. Hay algo sagrado en los primeros minutos después de abrir los ojos. Algo que va más allá de lo físico. Un momento donde el alma todavía está sensible, donde el espíritu permanece receptivo a lo divino. El desayuno entonces no es solo una costumbre humana, sino una oportunidad celestial. Es una puerta que se abre, un altar que puedes consagrar o profanar, dependiendo de cómo decidas iniciar tu día. Muchos creen que lo espiritual y lo físico están separados, pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Lo que sucede en lo natural tiene repercusiones en el ámbito espiritual, y lo que decides consumir apenas comienza el día puede ser una fuente de cobertura, un escudo contra el mal, o por el contrario, una grieta que da acceso al enemigo. En el libro de Job, capítulo 1, encontramos una imagen impactante. Cada mañana, Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificio, por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Lo hacía al amanecer. ¿Por qué no al mediodía? ¿Por qué no antes de dormir? Porque Job comprendía que el amanecer es un momento clave, donde lo espiritual está en transición. El mundo despierta, pero también lo hacen las fuerzas que buscan desviarte del propósito de Dios. No es casualidad que muchas personas reporten ataques espirituales durante la madrugada o sientan una opresión extraña apenas se levantan. Es en ese punto donde el enemigo lanza sus dardos esperando que estés desprevenido. Pero también es allí donde puedes levantar un muro de fuego si sabes cómo posicionarte espiritualmente desde el primer alimento del día. En Lamentaciones 3:23 se nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No dice cada semana ni cada año, cada mañana. Esa renovación implica oportunidad, cobertura, restauración, pero también decisión. ¿Qué harás tú con esa nueva misericordia? ¿La cubrirás con obediencia o la diluirás con descuido? Comer no es simplemente nutrirse. En la Biblia comer implica pacto. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no fue solo un acto de desobediencia, fue una ruptura de comunión. Comer es espiritual, comer es una declaración. En Génesis 18, cuando Dios visita a Abraham, lo hace a través de 3 varones que llegan a su tienda. Abraham corre, les ofrece agua, descanso y ¿qué más? Comida. Una comida especial con panes recién hechos y un becerro tierno. Aquella mesa no fue solo una comida hospitalaria, fue una preparación espiritual para recibir una promesa. Después de aquel desayuno celestial, Dios le revela que Sara dará a luz. La comida abre portales, puede activar promesas o abrir puertas a la destrucción.
dependiendo de con qué espíritu se prepare y con qué intención se consuma. Hoy en día, muchas personas comen sin pensar, despiertan, toman lo primero que encuentran o simplemente se saltan el desayuno. No comprenden que están perdiendo la oportunidad de hacer del inicio de su día un acto de guerra espiritual. Porque sí, comer puede ser un acto de guerra. Así como el incienso subía al cielo como ofrenda, lo que consumes también puede ser un testimonio ante el trono de Dios. Puede ser una declaración de honra, de obediencia, de alineación con el diseño divino. Y del otro lado el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces lanza sus ataques más sutiles justo a esa hora. Confusión mental, pereza, desánimo, incluso enfermedades digestivas o falta de apetito son estrategias para evitar que levantes tu altar matutino. David decía en el Salmo 63:1, Dios mío, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No es solo un deseo espiritual, es un reconocimiento del cuerpo como instrumento de búsqueda. La carne también participa. Lo que comes puede alinearse con esa búsqueda o alejarte de ella. No se trata de legalismo ni de fórmulas mágicas. Se trata de intención espiritual. Jesús, cuando resucitó, preparó pan y pescado para sus discípulos a la orilla del mar. Ellos venían cansados, sin pescar nada, frustrados. Pero en ese desayuno con el Maestro, sus ojos se abrieron. Pedro fue restaurado. Juan lo reconoció. La comida fue el puente. Ese desayuno no fue común, fue una manifestación de gloria. Así como lo físico puede restaurarte, también puede levantarte espiritualmente si está en las manos correctas. Muchas culturas han entendido, aunque de manera distorsionada, el poder espiritual de los alimentos. Por eso vemos prácticas ocultas donde la comida es consagrada a espíritus inmundos. Lo hacen antes de ceremonias, en rituales y hasta en maldiciones lanzadas a través de comidas preparadas con intenciones tenebrosas. Lo saben, lo han practicado por siglos, pero muchos hijos de Dios lo han olvidado, han minimizado lo que debería ser sagrado. Se han entregado a rutinas alimenticias sin oración, sin discernimiento, sin consagración. Y luego se preguntan por qué sienten agotamiento espiritual apenas comienza el día. ¿Por qué sus pensamientos están nublados? ¿Por qué la ansiedad los embarga desde temprano? La respuesta muchas veces está en la mesa o en la falta de una mesa consagrada. Recordemos también el momento en que los israelitas en el desierto recibieron maná del cielo. Ese alimento no llegaba al azar, no caía en cualquier momento, caía en la mañana, era el desayuno del cielo. ¿Y qué hacían con él? Lo recogían temprano. Si esperaban demasiado, se dañaba. Dios les estaba enseñando algo profundo. Lo espiritual debe atenderse en su tiempo, con diligencia, con obediencia. El desayuno del cielo no era solo sustento físico, era una lección diaria de dependencia, de alineación, de obediencia. Cada mañana era una oportunidad de recordar que su provisión venía de lo alto. ¿Y qué pasa cuando despreciamos esa oportunidad? En Números 11, algunos israelitas comenzaron a quejarse del maná, deseando la comida de Egipto. Esa queja deshonró a Dios y como resultado una plaga cayó sobre ellos. No era solo una crítica a la dieta, era una actitud del corazón. Querían volver a lo profano, a lo carnal, al alimento contaminado. La lección es clara. Cuando anhelas lo que el mundo ofrece por encima de lo que Dios te da, abres puertas que luego serán difíciles de cerrar. Hoy en día, ese alimento de Egipto puede ser representado por productos que han sido industrializados,
contaminados espiritualmente o consumidos sin discernimiento. No todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que sacia el estómago alimenta el espíritu. Jesús nos enseñó cuando fue tentado en el desierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Pero observa cuando fue tentado después de ayunar 40 días. El enemigo lo atacó justo cuando tenía hambre. ¿Por qué? Porque sabía que el momento del alimento es estratégico. Si podía hacerlo caer en ese instante, todo el propósito sería abortado. Y es lo mismo que hace hoy con muchos creyentes. Los tienta con hábitos dañinos al despertar. Los impulsa a comer sin consagrar. O incluso les quita el apetito para que no activen el altar que Dios ha puesto en su mesa. La mujer virtuosa descrita en Proverbios 31 se levanta muy de madrugada y da comida a su familia. Esa imagen no es solo de una ama de casa organizada, es una intercesora, una mujer que comprende la importancia del alimento matutino, no solo para el cuerpo, sino para la vida espiritual de su hogar. Ella no alimenta solo bocas, alimenta destinos. Cada desayuno preparado con oración y sabiduría puede sellar el día de tus hijos, de tu esposo, de ti misma. Puede ser una muralla invisible contra los ataques del enemigo, que siempre buscará acceso a través del descuido. Es por eso que hoy es necesario volver al principio, volver a la mesa consagrada, volver a comprender que lo que comes al comenzar el día no es trivial, que hay frutas específicas, alimentos concretos que cargan un poder espiritual revelado en la palabra. Pero antes de hablar de esas frutas es crucial que entiendas el terreno en el que estamos pisando. Porque sin esta comprensión espiritual, lo que venga después se convertirá en una receta sin fe, en una rutina sin impacto. Y aquí no estamos buscando fórmulas vacías, sino realineación con el corazón de Dios. Cada mañana puede ser una batalla o una bendición. Todo depende de cómo decidas comenzar. Hay quienes despiertan y abren su teléfono antes que su Biblia. Hay quienes corren tras el café antes que buscar el rostro de Dios. Pero hay otros. Y quizás tú estés entre ellos que están comenzando a despertar espiritualmente, que están reconociendo que el desayuno no es solo una comida, sino un acto profético, que están listos para restaurar su altar en la mesa, que están entendiendo que cuando colocas a Dios en el primer alimento, todo el día se alinea, todo el día se cubre, todo el día se transforma, porque comer con discernimiento espiritual es adorar. Es declarar que dependes del Creador, no solo para lo eterno, sino para lo cotidiano. Es reconocer que cada fruto, cada alimento puro ha sido dado por Él con propósito. En 1 Timoteo 4:4-5, Pablo afirma, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está la clave. La comida se santifica cuando se une con la palabra y con la oración. Es entonces cuando deja de ser solo alimento y se convierte en cobertura, en escudo, en aceite que unge desde dentro. En esta primera parte hemos abierto los ojos a una realidad muchas veces ignorada. Lo que comes al despertar no solo alimenta tu cuerpo, puede transformar tu destino. No subestimes tu desayuno, no lo tomes a la ligera. Mañana, cuando te sientes a la mesa, recuerda que estás entrando en un campo de batalla o en un jardín de bendición. Tú decides qué semilla siembras con tu primer bocado. ¿Será una semilla de vida o una de negligencia espiritual? Lo que sigue te mostrará qué frutas debes incluir para blindarte cada mañana según la palabra. Pero antes, asegúrate de entender esto. Lo que comes puede ser tu espada, tu escudo o tu ruina. La mesa está puesta, el cielo te observa y la decisión es tuya.
Desde el principio la Biblia ha asignado a los frutos un lugar de profundo significado espiritual. No están allí simplemente como referencias botánicas, ni son meros adornos del lenguaje bíblico. Cada fruto mencionado, cada árbol descrito, lleva consigo un mensaje oculto, una conexión directa con lo divino. Al comprender esto se revela un código espiritual que trasciende lo físico. Dios no desperdicia palabras ni elementos. Todo lo que aparece en su palabra tiene una razón. Y cuando observamos con atención, descubrimos que muchos de estos frutos están estratégicamente colocados para representar sanidad, bendición, justicia, cobertura y restauración. Pero también en ocasiones se presentan como instrumentos de juicio, separación o advertencia. En el huerto del Edén, Dios plantó toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Entre ellos, colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9. Este pasaje no es simplemente una descripción de un jardín perfecto. Es una introducción al lenguaje de los frutos como símbolos espirituales. El fruto prohibido fue la herramienta a través de la cual el enemigo tentó, y la decisión de comerlo cambió el destino de toda la humanidad. No fue un acto trivial. Comer ese fruto fue más que una acción física. Fue una transgresión espiritual que desató una separación profunda entre el hombre y su creador. Desde entonces, los frutos han permanecido como portadores de significado. Y cada vez que se mencionan en la Escritura, es necesario detenerse, observar y discernir. En Cantar de los Cantares se alude constantemente a jardines, árboles frutales y perfumes que emergen de estos frutos. Allí se encuentra una riqueza simbólica que apunta al alma humana, al deseo del Creador de habitar en un espacio donde haya frutos agradables, cultivados en obediencia. En el capítulo 4, 13 a 14, leemos: tus renuevos son un huerto de granados, con frutos suaves, aleña con nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todos los principales bálsamos. Esta descripción no es casual. Cada elemento mencionado tiene propiedades curativas, consagratorias o espirituales. El granado, en particular, aparece como un fruto que representa belleza, abundancia, multiplicación, pero también cobertura espiritual. El Antiguo Testamento, en su detallada instrucción para la vestimenta del sumo sacerdote, incluye una referencia fascinante a los frutos. En Éxodo 28, 33 a 34, se instruye que en la orla del manto del sacerdote se coloquen campanillas de oro intercaladas con figuras de granadas hechas de tela azul, púrpura y carmesí. Esta combinación no es decorativa, es profética. Las granadas en el borde del manto del sumo sacerdote hablaban de santidad, de una vida fructífera, de la necesidad de que todo lo que sale de la boca del siervo esté lleno de propósito y pureza. El sonido de las campanas y la imagen de la granada formaban una declaración visible de vida espiritual consagrada. Así, incluso en la vestimenta, Dios utilizó el fruto como un recordatorio tangible del llamado a la santidad. También en el libro de los Números, cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra prometida, regresaron con un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser cargado entre dos hombres. Números 13, 23. Trajeron también granadas e higos. Estos frutos no fueron elegidos al azar. Representaban la confirmación tangible de la fertilidad de la tierra que Dios había prometido. Pero también, de forma simbólica, el fruto que viene como resultado de caminar en obediencia. Los frutos fueron presentados como prueba, como testimonio material de una promesa espiritual. No eran solo alimentos, eran señales
del cumplimiento de la palabra de Dios. En el contexto del pueblo de Israel, los frutos eran parte esencial de la adoración y los sacrificios. Las primicias de la cosecha debían ser presentadas en el templo. Dios exigía los primeros frutos como una señal de honra, de reconocimiento, de obediencia. En Proverbios 3, 9 a 10 leemos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta instrucción no era meramente económica, estaba dirigida al corazón. Ofrecer los primeros frutos era una forma de reconocer que todo provenía de Dios y que el sustento material tenía un origen espiritual. Comer de esos frutos sin una honra, sin una oración, sin gratitud, era una falta grave. Jesús en su ministerio también utilizó imágenes de frutos para enseñar verdades espirituales. En Mateo 7, 17 a 20 afirma: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Aquí el fruto representa el testimonio de la vida. Lo que produce una persona, sus acciones, sus palabras, sus decisiones, todo eso se compara con un fruto que revela la raíz. Pero esta verdad también puede aplicarse al plano físico. Lo que consumes puede ser evidencia de tu discernimiento, de tu nivel de obediencia, de tu sensibilidad espiritual. No todo fruto es bueno para todos los propósitos. Hay frutos que sanan, hay frutos que protegen y hay frutos que representan pacto. Saber cuáles y cómo integrarlos a tu vida diaria, especialmente en la primera comida del día, es parte del alineamiento espiritual que el creyente debe perseguir. En Apocalipsis 22, 2 se menciona un árbol de la vida que da 12 frutos, uno por cada mes del año, y cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Este versículo es uno de los más potentes en cuanto a revelación sobre los frutos. No se habla de un solo tipo de fruto, sino de una multiplicidad, una secuencia divina, una manifestación constante del cuidado de Dios. El fruto aquí se presenta como medicina, como restauración, como cobertura global. Y si eso es lo que Dios ha preparado en el reino celestial, podemos entender que en la tierra esos mismos frutos también son reflejos de un diseño superior. No son productos al azar. Son parte de un sistema espiritual diseñado para sostener, limpiar, proteger. La Biblia también relaciona los frutos con la justicia. En Proverbios 11:30 se nos dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nuevamente se conecta el fruto con el árbol de vida, con el propósito eterno, con la obra espiritual que deja una huella. Si el fruto de tus acciones puede ser llamado árbol de vida, ¿cuánto más el fruto que decides poner en tu mesa cada mañana? ¿Puede un alimento alinearse con el propósito de justicia, de pureza, de cobertura? La palabra indica que sí. Todo lo que se hace con intención, con oración, con obediencia, se convierte en un acto espiritual. Incluso lo que consumes al despertar. La sabiduría de Dios también ha vinculado los frutos con el descanso y la paz. En el Cantar de los Cantares 2, 3 a 5, se habla del amado que se sienta a la sombra de un manzano y su fruto es dulce al paladar. Luego dice: sustentadme con tortas de pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aquí, la manzana es símbolo de consuelo, de sustento emocional y espiritual. No es casual que se usen estas imágenes para hablar de restauración interior. El alma necesita alimento espiritual y Dios ha dispuesto que ciertos frutos sean parte de ese proceso.
Son alimentos con carga simbólica, con propósito redentor, con una unción específica para sanar y fortalecer. Isaías 55, 10 a 11 habla de cómo la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola germinar y producir, dando semilla al que siembra y pan al que come. Luego compara esto con la palabra que sale de la boca de Dios, que no volverá vacía. Aquí se establece una relación directa entre la palabra y el fruto. La tierra que recibe la lluvia representa el corazón, y el fruto que produce es el resultado de una semilla divina. Lo que se comen entonces no es simplemente resultado de la naturaleza, sino de un proceso espiritual. La tierra responde a la voz de Dios, y el fruto que nace lleva consigo esa misma palabra. Comer un fruto consagrado, un fruto que ha sido producido bajo bendición, bajo cobertura divina, es diferente a comer cualquier otra cosa. Hay una transferencia invisible, una impartición silenciosa, pero efectiva. En el Salmo 1 se describe al hombre justo como aquel que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta comparación revela que el fruto está íntimamente ligado a la conexión con la fuente. No es el esfuerzo del árbol lo que produce el fruto, sino su posición, su raíz, su fuente de alimentación. Así también ocurre con aquellos que viven conectados con Dios. Producen fruto espiritual. Y ese fruto también se refleja en lo físico. Los alimentos que consumen, las decisiones que toman, incluso las prácticas diarias como el desayuno, se alinean con un orden superior. La abundancia de referencias bíblicas que vinculan los frutos con lo espiritual nos invita a dejar de verlos como elementos comunes. No son simples alimentos, son portadores de revelación. Son vehículos de propósito divino. Y cuando se integran con conciencia espiritual en la primera comida del día, su impacto no es solo nutricional, es profético. La Biblia establece un patrón en cada generación, en cada historia, en cada instrucción. Los frutos aparecen como señales de pacto, de bendición, de juicio o de restauración. Comprender este lenguaje es abrir los ojos a una dimensión que muchos han pasado por alto. Los frutos han sido desde siempre símbolos sagrados, y cuando son consumidos con oración, con discernimiento, con propósito, activan principios espirituales que no se detienen en lo físico. Preparan la atmósfera, protegen el corazón, fortalecen el cuerpo, desatan paz, alinean el alma y sobre todo cierran puertas al enemigo. Porque el enemigo no solo ataca a través de pensamientos o emociones, también lo hace a través de descuidos, a través de hábitos ignorados, a través de elecciones alimenticias que parecen inofensivas, pero que debilitan la estructura espiritual desde lo invisible. Dios no dejó estas verdades escondidas, las colocó en las Escrituras para que fueran entendidas y practicadas. Cada fruto que menciona, cada árbol, cada semilla, cada cosecha, está allí como una guía. Es una invitación a volver al principio, a discernir lo que comes, a consagrar lo que entra en tu cuerpo, especialmente en el primer momento del día, porque lo que consumes al amanecer no es solo para tu estómago, es para tu espíritu. Y lo que entra por tu boca puede ser la diferencia entre un día bajo cobertura divina o una jornada expuesta al ataque del enemigo. El lenguaje de los frutos en la Biblia no es ornamental, es estratégico y es tiempo de prestarle atención. Desde tiempos antiguos Dios ha utilizado elementos cotidianos para expresar realidades eternas. Nada de lo que Él ha creado está exento de propósito, y dentro de ese orden divino los frutos tienen un lugar sagrado. No solo como alimento físico, sino como portadores de un mensaje espiritual que debe ser discernido.
En la palabra encontramos referencias claras que vinculan ciertos frutos con bendición, sanidad, cobertura y protección. Al observar con detenimiento, comprendemos que algunos de ellos tienen un rol estratégico en la vida devocional, especialmente al inicio del día. Comer con conciencia espiritual no es una práctica supersticiosa, sino un acto de obediencia que activa principios bíblicos establecidos desde el Edén. El enemigo lo sabe y por eso ha buscado contaminar no solo el cuerpo del creyente, sino también sus hábitos, especialmente aquellos que, bien ordenados, podrían blindarlo contra sus ataques. Entre los frutos que aparecen en las Escrituras, hay 3 cuya presencia constante en la narrativa bíblica no puede ser ignorada. Se mencionan en contextos de victoria, de revelación, de presencia divina. No se trata solo de su valor nutricional, sino del peso espiritual que cargan. Uno de estos frutos aparece en las primeras páginas de la Biblia como parte de la bendición de la tierra prometida. Es símbolo de abundancia, de pacto, de fruto espiritual visible. Este fruto también formaba parte del vestido del sumo sacerdote, y su imagen era bordada cuidadosamente en la orla del manto, intercalada con campanillas de oro. Esa combinación no es casual. El sonido del oro anunciaba la entrada a la presencia, mientras que la imagen del fruto hablaba de vida consagrada. Su simbolismo es tan profundo que aparece incluso como parte de las ofrendas que representaban honra y gratitud hacia Dios. Otro de estos frutos está vinculado directamente a la revelación profética. En uno de los momentos más significativos de la vida de un profeta del Antiguo Testamento, este fruto fue parte del alimento provisto por la mano de Dios en medio del agotamiento físico y espiritual. No fue un banquete elaborado ni un sacrificio de altar. Fue algo simple, pero cargado de poder. A través de este fruto, el profeta fue restaurado, reanimado y capacitado para continuar con su misión. No se trataba simplemente de energía física, sino de una transferencia espiritual que lo fortaleció desde dentro. Este alimento no solo nutrió su cuerpo, sino que reconectó su espíritu con la fuente divina. El tercer fruto, profundamente enraizado en las costumbres del pueblo hebreo, aparece asociado al descanso, al gozo, a la celebración y también a la victoria sobre el enemigo. Era ofrecido como parte de las primicias, presentado con oración y gratitud. En ciertos pasajes se alude a su sabor dulce como una expresión del favor de Dios. No se le presenta como un lujo, sino como una muestra de la bondad divina derramada sobre su pueblo. Incluso en las instrucciones para las fiestas sagradas, este fruto era parte del gozo compartido en comunidad, como testimonio de que la provisión no era producto de esfuerzo humano, sino del cielo mismo. Cuando el creyente comprende que la Biblia no utiliza palabras ni símbolos al azar, empieza a mirar lo cotidiano con nuevos ojos. Las frutas que consumes por la mañana pueden convertirse en declaraciones silenciosas de fe, en sellos espirituales que activan protección. No se trata de ritualizar la alimentación, sino de devolverle su significado sagrado. Comer desde la obediencia es una forma de adoración. Lo que entra en el cuerpo, cuando está alineado con la palabra, puede convertirse en aceite interno, en medicina del alma, en antídoto contra el veneno del enemigo. Por eso estos 3 frutos no deben ser vistos como opciones de mercado, sino como herramientas de intercesión silenciosa, armas espirituales ocultas en lo natural. En Deuteronomio 8:8, Dios describe la tierra prometida como tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Cada uno de estos elementos tiene implicaciones espirituales profundas. El granado, por ejemplo, con su estructura interior de múltiples semillas encerradas en un mismo fruto, es símbolo de multiplicación, unidad y pacto. No es extraño que su imagen estuviera presente en el templo, en las
vestiduras sacerdotales y en los relatos de fertilidad espiritual. Cuando se consume con oración, se convierte en una declaración de cobertura, de fructificación, de honra a lo divino. No es un simple alimento, es una extensión del altar. En Primera de Reyes 19, el profeta Elías, agotado tras una intensa batalla espiritual, se recuesta bajo un enebro y pide morir. Pero un ángel lo despierta y le ofrece un pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. Tras comer, vuelve a dormir. Y el ángel regresa una segunda vez insistiendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Aquel alimento fue su sustento. You came in with that stare, like you already knew me. Black boots on the towel and the red scarf moving. I said don't play shy, you left in my face. Go ring bare wrist, baby, you set the pace. Now the room keeps turning around your name. My hands start talking when you step my way. One more look and I'm gone. One more step and you're on. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go.
para caminar 40 días hasta llegar al monte de Dios. Aunque el texto no menciona frutos directamente, la interpretación espiritual de este momento revela que hay alimentos simples provistos por Dios que contienen una unción específica para resistir, avanzar y vencer. La tradición hebrea vincula esta historia con la higuera, símbolo de sustento en tiempos de sequía, de sombra en el calor del día, de fruto en medio de la adversidad. La higuera representa la fidelidad de Dios cuando todo parece desmoronarse. Comer de ella es recordar que el que comenzó la obra la perfeccionará. La vid con su fruto dulce y su capacidad para multiplicarse es una imagen constante en toda la Biblia. Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera en Juan 15 y nos llama a permanecer en él para dar fruto. El vino, resultado del fruto de la vid, es símbolo del pacto, del perdón, de la sangre derramada. Pero antes de ser vino, es uva, y antes de ser derramada en una copa, es un fruto consagrado. En el desayuno, la uva puede representar ese mismo principio, un recordatorio visible del pacto que nos cubre, una señal de que hemos sido injertados en la vid verdadera y que al permanecer en ella, ningún ataque del enemigo prosperará. Estas tres frutas no son recomendadas por tendencia ni por moda. Son seleccionadas por el cielo, destacadas en la palabra, integradas en contextos de bendición, restauración y cobertura. Cuando se incluyen en la primera comida del día, se convierten en más que un alimento. Son una declaración profética. No es su sabor ni su forma lo que importa, sino lo que representan delante de Dios y lo que activan en el mundo espiritual cuando se consumen con entendimiento. El creyente que desea caminar en victoria no debe ignorar el poder oculto en lo natural, porque el enemigo no ignora estas cosas. Él sabe que lo que entra por la boca, cuando ha sido consagrado, puede ser una barrera que detiene sus ataques, un muro invisible que protege el alma, el cuerpo y el espíritu. En los tiempos de Daniel se nos muestra un joven decidido a no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8 declara: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta decisión marcó su destino. En lugar de alimentarse con los manjares de Babilonia, pidió legumbres y agua. Su elección no fue de salud, sino de santidad. Comprendía que el alimento consagrado a ídolos podía ser una puerta abierta al control espiritual del sistema opresor. Su dieta era una señal de su pacto con Dios. Y el resultado fue notable. Se distinguió en sabiduría, visión y discernimiento. Esto nos recuerda que cada vez que eliges consagrar lo que comes, estás declarando tu pertenencia al reino de la luz. Estás rompiendo con las estructuras del mundo y blindando tu vida contra la manipulación espiritual. Consumir frutas bíblicamente respaldadas no es una superstición. Es un acto de obediencia basado en patrones divinos. El desayuno no debe ser tratado como una rutina cualquiera. Es un espacio de altar, ¿no? Un momento donde el cuerpo y el espíritu se alinean para comenzar el día bajo la cobertura del cielo. La granada, la higuera y la uva, al ser integradas con conciencia espiritual, se convierten en llaves que abren la bendición, que sellan el pacto, que fortalecen el alma. Dios ha revelado estos elementos en su palabra como señales para los tiempos, como herramientas para caminar en fidelidad, como armas silenciosas contra el enemigo. Cuando consumes lo que Dios ha señalado como sagrado, te colocas bajo su protección. Estás declarando que reconoces su diseño, que honras su sabiduría, que no confías en tus propios criterios, sino que te sometes a su instrucción. La Biblia es clara. Hay poder en lo que comemos, y cuando lo hacemos desde el entendimiento, desde la oración y desde la obediencia, activamos niveles de autoridad que trascienden lo visible. El desayuno no es una formalidad,
Es una oportunidad espiritual. Y estas frutas no son elementos decorativos, son llaves, son sellos, son escudos. Su respuesta: el creyente que aprende a discernir el lenguaje de Dios en los alimentos también aprenderá a caminar con mayor autoridad espiritual, porque todo lo que se somete al diseño divino se convierte en bendición, y todo lo que se consume con gratitud y santificación se transforma en vida, en salud, en protección. No es la fruta en sí misma lo que destruye los ataques de brujería. Es el principio espiritual que se activa cuando decides alinear tu alimentación con la voluntad de Dios. Es el pacto invisible que se reafirma cada mañana cuando comes con fe, con honra, con entendimiento. Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte. Comer con sabiduría es elegir la vida, incluso en los detalles más simples. La granada, la higuera y la uva no son una fórmula mágica. Son un recordatorio de que Dios ha provisto en lo natural las armas que el espíritu necesita para mantenerse firme. Y cuando se consumen con oración y discernimiento, cada semilla, cada fibra, cada gota de jugo se convierte en una proclamación de victoria, en una negación al reino de las tinieblas, en un anuncio claro de que ese día tu vida está bajo el gobierno del cielo. Desde el principio el enemigo ha buscado infiltrar lo sagrado a través de lo cotidiano. No necesita un altar oscuro ni un rito visible para operar. Le basta con introducir su estrategia silenciosamente en lo que parece inofensivo, en lo rutinario, en aquello que pasa desapercibido por quienes han perdido la sensibilidad espiritual. Y uno de sus campos de acción más ignorados es precisamente la comida. Lo que entra al cuerpo no solo alimenta el organismo, también puede debilitar o fortalecer el espíritu. Esta verdad está escrita en la palabra y confirmada en múltiples pasajes. No se trata de exageración ni de superstición, sino de una realidad espiritual que ha sido ignorada por generaciones. El enemigo sabe que si logra controlar el principio del día, podrá torcer el rumbo del resto de la jornada. Y lo hace contaminando el alimento, saboteando la intención, distorsionando lo que debería ser un acto de honra en un momento de exposición espiritual. En Daniel 1:5 se nos revela la estrategia babilónica: asignar raciones diarias de la comida del rey a los jóvenes seleccionados. A simple vista, esto parecía un gesto de generosidad imperial, pero en realidad era una táctica para hacerlos depender del sistema. A través de la comida, Babilonia buscaba controlar, asimilar y borrar toda identidad espiritual. Daniel lo entendió con claridad y por eso determinó en su corazón no contaminarse. No era una cuestión de salud ni de preferencias personales. Era una postura espiritual contra un sistema que usaba la alimentación como medio de dominio. Cuando eligió una dieta distinta, no solo preservó su cuerpo, sino que activó un nivel de revelación y sabiduría que lo distinguió del resto. El enemigo había diseñado una estrategia. Daniel la reconoció y la neutralizó desde el primer bocado. El principio sigue siendo el mismo. Lo que consumes puede conectarte con el cielo o sujetarte a una atmósfera contraria. En muchos casos los alimentos que se ingieren al comenzar el día están cargados de intenciones, consagraciones o negligencias que pasan desapercibidas. Hay productos que han sido dedicados a propósitos ocultos. Hay alimentos manipulados en entornos donde se invoca el mal. Y aunque a los ojos del mundo esto parezca irrelevante, en lo espiritual representa una puerta. Cuando el creyente no ora, no discierne, no bendice lo que consume, se vuelve vulnerable. No por ignorancia, sino por falta de vigilancia. El enemigo no necesita tu permiso explícito para operar. Le basta
con encontrar una puerta sin vigilancia. En 1 Corintios 10, 21, el apóstol Pablo advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta declaración confronta una realidad profunda. No toda mesa es neutral. No todo alimento es puro. Existen mesas consagradas a Dios y mesas que sirven como plataformas para la manipulación espiritual. El alimento que sale de una mesa contaminada puede ser portador de una atmósfera que impacta la mente, el cuerpo y el espíritu. No se trata de temer a cada cosa, sino de vivir con discernimiento, de entender que el enemigo opera desde lo oculto y muchas veces lo hace a través de lo que se consume sin consagrar. En el desierto, el pueblo de Israel recibió pan del cielo. Cada mañana el maná caía como una provisión sobrenatural. Pero cuando despreciaron ese alimento y anhelaron la comida de Egipto, provocaron una reacción del cielo. En Números 11, el deseo de carne contaminada trajo juicio. No era solo una preferencia alimenticia, era una rebelión espiritual. Querían volver a la esclavitud a través de lo que comían. Y lo que el enemigo no logró con el faraón, lo intentó con el apetito. El cuerpo se convirtió en la puerta, el gusto personal en el canal, el deseo insaciable en la herramienta para desconectarlos del cielo. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. El enemigo no siempre usa la opresión directa. A veces usa la distracción, el placer, el descuido y lo introduce en la comida que consumes sin conciencia. En Apocalipsis 2:14 se menciona la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel, haciendo que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometieran fornicación. La estrategia no fue un ataque frontal, sino una infiltración sutil, contaminación alimenticia combinada con contaminación moral. El alimento se convirtió en un instrumento de desviación. No era solo comida, era un canal de pacto con lo profano. La comida se volvió arma y quienes no discernieron cayeron. Esta enseñanza sigue vigente. No todo lo que se vende en el mercado está espiritualmente limpio. No todo lo que parece atractivo al paladar está libre de contaminación. Por eso es vital bendecir, consagrar y discernir. Comer sin oración es como caminar sin armadura. La Escritura también revela que el enemigo ataca en los momentos de debilidad física. Jesús fue tentado por Satanás justo después de ayunar 40 días. La primera tentación no fue sobre poder ni sobre gloria, fue sobre pan. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo conoce la fragilidad del cuerpo. Sabe cuándo el estómago habla más fuerte que la fe. Y ahí lanza sus propuestas. Jesús respondió con la palabra, declarando que no solo de pan vivirá el hombre. Pero esa respuesta esconde un principio más profundo. El alimento físico debe estar siempre subordinado al alimento espiritual. Cuando se invierte ese orden, se abre una brecha. Comer sin dirección puede ser tan peligroso como hablar sin sabiduría, porque lo que entra en el cuerpo también afecta el alma. Cuando el creyente hace del desayuno un acto automático, pierde una oportunidad estratégica. El enemigo lo sabe. Por eso introduce apatía, pereza, confusión mental justo en las primeras horas del día. No es casualidad que muchos sientan opresión al despertar, que haya desgano o pensamientos negativos incluso antes del primer bocado. Esa es la batalla invisible. No es solo lo que comes, es cómo lo haces, con qué actitud, bajo qué atmósfera. Si tu desayuno está cubierto por oración y discernimiento,
se convierte en una barrera espiritual. Pero si lo haces de forma rutinaria, mecánica, ausente de conciencia espiritual, te vuelves vulnerable. En 1 de Timoteo 4:5 se establece una verdad esencial, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto no es una costumbre religiosa, es un principio de protección. Lo que se consagra no puede ser tocado por el enemigo, pero lo que se recibe sin oración, sin palabra, queda expuesto. No se trata de entrar en temor, sino de asumir la autoridad que Dios ya te ha dado. Cada alimento puede ser un arma o una puerta. Y el desayuno, por su posición estratégica, tiene un impacto mayor. No solo marca el inicio del día, marca la dirección espiritual. Es como una brújula. Y si está contaminada, todo el rumbo puede desviarse. La manipulación espiritual a través del alimento no es un invento moderno. En muchas culturas se consagran comidas a entidades espirituales. Se preparan platos con intenciones específicas. Se entregan alimentos como ofrendas a espíritus. Y aunque estas prácticas sean ajenas a muchos, la atmósfera que cargan no desaparece con el empaque. En lo espiritual todo tiene carga, todo tiene atmósfera, todo comunica. Por eso, lo que consumes debe ser filtrado por la oración. No puedes permitir que lo que entra por tu boca cargue consigo la atmósfera de una mesa consagrada al mal. Tienes la autoridad para cancelar, para santificar, para declarar cobertura. Es tiempo de despertar, de dejar de tratar la alimentación como algo neutral, de entender que el enemigo también se sienta a la mesa si no lo desalojas con oración. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él desea compartir tu mesa. Él desea estar presente en tu desayuno, pero no entrará donde reina la distracción, el desorden, la negligencia. Cada mañana tienes dos opciones: alimentar tu carne sin discernimiento o alimentar tu espíritu desde el primer bocado. La mesa está puesta, pero depende de ti quién se sienta en ella. La comida fue diseñada por Dios para sostener la vida, no para abrir puertas al enemigo, pero cuando se ignora su dimensión espiritual se convierte en un blanco fácil. El desayuno puede ser una plataforma de bendición o una zona vulnerable. Todo depende de cómo lo prepares, con qué corazón lo recibas y sobre todo, bajo qué atmósfera lo consumas. Comer bajo cobertura es comer en pacto. Comer sin oración es exponerse sin armadura. No se trata de reglas alimenticias, se trata de principios espirituales. Comer sin consagrar es como vivir sin dirección. Comer sin discernimiento es como pelear sin espada. Es tiempo de tomar en serio lo que entra en tu cuerpo. No porque el alimento tenga poder por sí mismo, sino porque lo que representa en lo espiritual puede marcar el curso de todo tu día. Cuando el enemigo no puede atacarte frontalmente, buscará grietas en tu rutina. Y si tu desayuno es una rutina vacía, esa es la grieta. No es una exageración, es una realidad espiritual que muchos han experimentado sin saberlo. La confusión mental, el desánimo matutino, la falta de claridad pueden estar directamente conectados con lo que consumes o con la forma en que lo haces. No todo alimento físico es inocente. No toda rutina es neutra. El enemigo sabe que quien controla tu mañana puede influir en tu destino. Por eso, lo primero que haces al despertar es lo que define tu posición espiritual durante el día. Levantar un altar desde la mesa no requiere complicaciones, solo requiere intención. Consagrar el desayuno es reconocer que incluso lo más cotidiano puede ser un acto de guerra espiritual. Y cuando decides incluir en tu desayuno frutas respaldadas por la palabra, oraciones basadas en las Escrituras y una actitud de gratitud, no estás simplemente alimentando tu cuerpo, estás blindando tu alma. Estás diciendo con cada bocado: hoy no cedo territorio, hoy
el enemigo no tocará mi casa. Hoy la sangre del pacto me cubre desde la primera hora. Desde los días antiguos el Señor ha establecido principios que no solo sostienen la vida espiritual, sino que también la protegen de fuerzas contrarias. Uno de esos principios es el ayuno, pero no como una práctica religiosa vacía, sino como una herramienta de alineación con el cielo. En las Escrituras, el ayuno no aparece como castigo ni como penitencia, sino como una puerta a la revelación, a la victoria, al reposicionamiento espiritual. Es en medio del ayuno donde muchos hombres y mujeres de Dios han recibido dirección, fortaleza, protección y han sido guardados de la manipulación del enemigo. Pero en ese contexto también se revela algo más. El momento en que se rompe el ayuno es tan sagrado como el ayuno mismo. Lo que se elige consumir después de ese tiempo de consagración tiene una carga espiritual que no puede ignorarse. Daniel, luego de su decisión de no contaminarse con los manjares del rey, fue alimentado solo con lo necesario. Y el resultado fue que su rostro se mostró más sano que el de los demás jóvenes. Su cuerpo respondió a lo que su espíritu decidió. No solo fue una elección alimenticia, fue un acto profético. Daniel rompía su ayuno con lo que representaba pureza, santidad, honra al Creador. Ese patrón sigue vigente. No es el ayuno por sí solo lo que transforma, es lo que haces antes, durante y después. Comer sin discernimiento luego de ayunar puede cerrar las puertas que acabas de abrir con oración. Es como plantar una semilla con lágrimas y arrancarla al día siguiente por descuido. Por eso, entender qué alimentos honran ese momento es parte de la estrategia espiritual que el enemigo teme. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. Allí enfrentó directamente al adversario. No fue casualidad que la primera tentación estuviera relacionada con comida. Satanás sabía que el momento de romper el ayuno era sagrado y por eso lo atacó ahí. Le ofreció pan, pero no era cualquier pan. Era una propuesta de autosuficiencia, de romper el diseño. Jesús respondió con la palabra, reafirmando que el alimento físico jamás puede reemplazar al alimento espiritual. Esa respuesta marcó un precedente. Romper el ayuno no es una transacción alimenticia, es un acto de obediencia. En este contexto, las frutas sagradas mencionadas en las Escrituras toman un lugar relevante. Cuando se eligen como el primer alimento del día, especialmente después de un tiempo de oración o ayuno, se convierten en más que nutrición. Se transforman en símbolo de honra, en sello de consagración, en recordatorio del pacto. El cuerpo recibe energía, sí, pero el espíritu también se alinea, porque Dios no separa lo físico de lo espiritual. Lo que haces con tu cuerpo refleja lo que decides en el alma. La higuera, presente en la narrativa bíblica desde tiempos de los patriarcas, fue plantada junto a otras especies como señal de refugio, sombra y fruto. En momentos de sequía era la higuera la que proveía alimento. Comer de ella era entender que Dios no abandona al justo. Jesús la menciona también cuando reprende a una higuera estéril, no porque esperara cosecha fuera de tiempo, sino porque esa higuera simbolizaba una vida que aparenta pero no produce. Lo que el creyente pone sobre su mesa debe reflejar fruto, propósito, obediencia. No basta con orar, no basta con ayunar. Es necesario cuidar también el alimento que sigue. La granada, como parte de la vestidura sacerdotal, nos recuerda que incluso en el detalle más mínimo, Dios espera honra. Que lo que rodea tu cuerpo, lo que entra por tu boca, lo que tocas al comenzar el día, debe estar marcado por la santidad. Por eso, cuando esa fruta es parte de tu desayuno, estás diciendo sin palabras:
Hoy camino bajo cobertura. Hoy no cedo mi cuerpo al descuido. Hoy visto mi día con el diseño del cielo. No se trata de repetir fórmulas, sino de entender principios. No se trata de cumplir una rutina, sino de activar lo que ya está escrito. La vid, cuyo fruto termina en el vino del pacto, nos lleva al recuerdo constante del sacrificio. Jesús lo dijo claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanecer en él no es una metáfora mística, es una realidad diaria. Y cuando eliges consumir el fruto de la vid con oración, con reverencia, con entendimiento, estás tomando parte activa en esa permanencia. El enemigo no puede operar en una atmósfera de pacto reafirmado. No puede establecer ataques donde hay sangre recordada, donde el fruto del pacto ha sido honrado, donde el cuerpo y el espíritu están unidos en obediencia. El desayuno entonces puede ser una continuación del ayuno, una extensión del altar, un momento donde se decide el rumbo espiritual del día. Y cuando se hace con estos frutos, con este entendimiento, con esta reverencia, se rompen las cadenas invisibles que intentan levantarse desde la madrugada. El enemigo no se manifiesta solo a través de ataques visibles. Muchas veces opera en la pereza matutina, en el desorden emocional, en la confusión que aparece sin razón. Pero cuando el primer alimento ha sido consagrado, respaldado por la Escritura y alineado con el cielo, hay una atmósfera que no permite intromisión. El día comienza con una puerta cerrada al mal y una ventana abierta a la dirección de Dios. El acto de comer, cuando es guiado por el discernimiento espiritual, se transforma en un lenguaje de fe. La manera en que se recibe el alimento no es solo un reflejo de hábitos físicos, sino también una expresión silenciosa de alineación o desconexión con el cielo. En la Escritura, cada vez que un alimento era ofrecido, recibido o rechazado, había un impacto espiritual. Desde el huerto de Edén hasta las mesas del Nuevo Testamento, el alimento fue siempre más que sustento. Fue pacto, fue prueba, fue señal. Y en la primera comida del día, el desayuno, ese principio se vuelve especialmente relevante, pues representa el inicio de una jornada que puede estar bajo cobertura divina o bajo vulnerabilidad silenciosa. El enemigo no necesita irrumpir con violencia cuando encuentra corazones distraídos. Le basta con aprovechar la ausencia de oración, la falta de conciencia, el descuido con el que muchas veces se recibe lo que entra al cuerpo. Comer sin consagrar es abrir una puerta. Y no importa cuán pequeña parezca, si está entreabierta se convierte en acceso. Por eso Jesús enseñó a orar incluso por el pan cotidiano. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa frase no era una petición por comida solamente, era una declaración de dependencia. Una invitación a recibir lo natural con entendimiento espiritual. Cuando se elige comenzar el día con frutas que están respaldadas por la palabra y se consumen no como rutina, sino como acto profético, el cuerpo se alinea con la voluntad divina y el espíritu se fortalece. Pero si esas mismas frutas se comen con indiferencia, sin oración, sin honra, sin palabra, el acto pierde poder. No es la fruta lo que protege, es el pacto que se activa a través de ella. Es la fe con la que se recibe. Es la atmósfera que se crea cuando el creyente transforma su mesa en un altar, su desayuno en una proclamación silenciosa de autoridad espiritual. Pablo escribió en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye el primer bocado del día. Comer para la gloria de Dios es hacerlo con gratitud, con reverencia, con propósito. Y cuando ese propósito está alineado con las Escrituras, la atmósfera cambia. Lo natural se vuelve sagrado. Lo cotidiano se transforma en cobertura.
Lo físico se convierte en escudo, porque lo que el enemigo intenta establecer a través del descuido se desmantela con la obediencia sencilla, con el acto de comer bajo dirección divina. Cuando el pueblo de Dios aprende a observar lo cotidiano con los ojos del Espíritu, descubre que no existe detalle pequeño en el reino. Lo que para muchos es costumbre, para el cielo puede ser una estrategia. Lo que otros consideran rutina, para los que han sido alumbrados por la palabra, se convierte en territorio sagrado. Y así como el altar tiene su orden, también lo tiene la mesa. No porque la comida tenga poder por sí misma, sino porque Dios ha decidido usar lo natural como vehículo de lo eterno. Por eso lo que decides comer cada mañana no solo afecta a tu cuerpo, sino también el entorno espiritual que te rodea. El desayuno puede ser un espacio donde el reino se establece silenciosamente y se derriban estructuras que el enemigo intenta levantar desde la sombra. Hay realidades espirituales que no se resisten solo con palabras, sino con posicionamiento. Y ese posicionamiento se refleja incluso en lo que decides ingerir. Lo físico responde a lo espiritual. Y cuando el creyente honra esa conexión, se vuelve inconmovible. La brujería, la manipulación, los ataques ocultos no prosperan en una vida que ha aprendido a blindarse desde lo esencial. No porque la fruta tenga un poder místico, sino porque fue puesta por Dios como símbolo, como recordatorio, como señal. Comerla desde ese entendimiento es honrar al Creador, es alinearse con su diseño, es decirle al cielo: estoy bajo tu gobierno, aun en lo que otros consideran irrelevante. Hay una dimensión de protección que no se activa por emoción, sino por orden. Y ese orden comienza desde lo interno. El desorden espiritual empieza cuando el creyente separa lo que vive de lo que cree. Cuando trata la comida como un área neutra, sin peso eterno. Pero cuando comprende que cada acto cotidiano puede convertirse en una proclamación de autoridad, entonces lo que antes era rutina se convierte en territorio consagrado. Y no hay altar más visible ante el enemigo que un creyente que consagra hasta el primer bocado del día. Porque en ese gesto hay obediencia. Y donde hay obediencia hay respaldo. Lo que el enemigo no logra romper con ataques abiertos, muchas veces lo intenta infiltrar desde lo mínimo. Pero Dios ha dado herramientas, ha dejado claves escondidas en su palabra, ha revelado símbolos que cuando son activados con fe, se vuelven muros invisibles alrededor de su pueblo. Las frutas sagradas mencionadas en las Escrituras no son supersticiones disfrazadas de salud, sino llaves espirituales que, cuando se usan correctamente, abren atmósferas, sellan mañanas, desactivan trampas, porque Dios honra lo que ha sido revelado. Y si ha decidido dejar estos frutos en sus páginas como referencia, es porque hay un mensaje codificado esperando ser obedecido. En un mundo donde lo espiritual se mezcla con lo cotidiano, el creyente no puede darse el lujo de vivir dividido. Todo lo que toca, todo lo que consume, todo lo que declara debe estar bajo un mismo gobierno. Y cuando ese gobierno es el del reino, no hay oscuridad que permanezca, no hay estructura oculta que resista, no hay brujería que prospere. Porque la vida bajo dirección divina no es solo poderosa, es invulnerable. No porque quien la vive sea fuerte, sino porque ha sido posicionada por aquel que nunca pierde una batalla. La victoria no está en lo visible, está en lo consagrado. Y cuando cada parte de tu día ha sido rendida a Dios, incluso tu desayuno se convierte en territorio santo. Desde ahí todo se alinea, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y lo que el enemigo planeó mientras dormías se disuelve cuando despiertas bajo la cobertura del Altísimo.
Porque no es solo lo que comes, es cómo lo haces, por qué lo haces y con quién te has alineado al hacerlo. Esa es la diferencia entre vivir en defensa y vivir en autoridad. Quien entiende esto, transforma su mesa en altar, su comida en pacto, su día en terreno blindado. Y contra eso no hay hechizo que tenga poder.